Van llegando los días fríos, va llegando el invierno en lo que es Argentina, así que estamos preparados para sacar de la colección esos perfumes fuertes, esos perfumes opulentos. Así que les voy a traer hoy un top 10 de mi colección de perfumes invernales. Bienvenidos al Bodegón de los Perfumes, mi nombre es Roberto y hoy les voy a traer un top 10 de los perfumes de invierno de mi colección. El orden es indistinto del número 10 al número 4, pero sí en lo que es el top 3 vamos a tener ahí ya en gusto mío personal los 3 que más me gustan. Como número 10 vamos a arrancar con uno de la casa Rito, estamos hablando de lo que es Reserva 9. Es un perfume para los amantes de los perfumes florales blancos. Acá vamos a tener una salida muy marcada de flores blancas que empiezan a bajar y empiezan a fusionarse y transicionar a una parte floral pero amarilla. Se siente mucho el ylang ylang. Va a estar todo esto acompañado sobre una base de cuero maderosa y se empieza a sentir también un puntito verde de lo que es el ciprés. La verdad que es un perfume muy elegante, es muy llamativo, es muy distintivo también para los que le gusten los perfumes florales blancos. Este perfume lo veo ideal para el diario, lo puedes usar para oficina, un perfume muy elegante. Es unisex, pero unisex tirando para mí para lo que es el lado masculino. Una duración muy buena, arriba de unas 10 horas y una proyección moderada. La verdad que es un perfumazo para los que les gusten los perfumes florales blancos. Les recomiendo mucho Reserva 9 de la casa de Rito. En el puesto número 9 te voy a traer lo que es Treachery de la casa Maher Olfactive. Acá vamos a tener lo que es una salida de whisky, un whisky muy prominente, como si fuese el whisky que está dentro de una barrica. Se siente también como esa parte maderosa. Empiezan a pasar unos segundos, se empieza a tornar levemente dulce, empieza a aparecer lo que es vainilla, almendra, cacao. Todo esto va a estar sobre una cama de tabaco, un tabaco oscuro, como si fuese el tabaco de una pipa o el tabaco de un habano. Así que este es un perfume ideal para lo que son salidas, para lo que es un boliche. La verdad que con este te vas a hacer notar, no es un perfume muy versátil, por eso lo recomiendo más que nada para las que son salidas o para ir a tomar algo con amigos. La verdad que en ese sentido es un perfumazo donde te vas a hacer notar y vas a llamar bastante la atención. En el puesto 8 te voy a traer lo que es Anone de la casa Panteón Roma. Acá vamos a tener una salida maderosa de oud, no es un oud animálico, es un oud más bien maderoso como dije recién, que va a estar acompañado de una parte muy prominente de azafrán. Ese azafrán te va a hacer recordar por ahí a lo que es la salida del Oud for Greenness de Initio. Vas a tener también esa reminiscencia por ahí a lo que es Baccarat Rouge. No digo que son iguales, pero como para que te hagas una idea para qué lado va. Solo que este perfume en lo que es el corazón pega un giro y va a salir lo que es una parte floral y una parte tropical de mango. Y ya en el secado nos va a quedar esa parte maderosa tropical. La verdad es un perfume con el que vas a llenar cuartos, vas a llamar la atención, te va a generar cumplidos. Es un perfume muy elegante, dura alrededor de unas 12-13 horas en piel, se te pega y dura, proyecta. Es bastante unisex. Yo lo veo quizás un poquito inclinado para el lado masculino, pero hay mujeres, amigas que lo han usado y les ha encantado y también les ha traído muchos cumplidos. Así que Anone de Panteón Roma está en el puesto número 8. En el puesto 7 te voy a traer un perfume nicho argentino. Estamos hablando de Amaranto de la casa Mosset Parfum. Acá vamos a tener una salida con un puntito fresco, pero que va a durar muy poquito y empieza a tomar protagonismo lo que es una cereza. Una cereza muy realista que va a estar acompañada de miel y esta miel va a durar hasta el final de la fragancia. También tiene unos tintes alicorados. Es como si se tratase también de un licor de cereza amielado. La verdad que es muy exquisito. Ya lo que es en el secado, esa miel va a estar mucho más suavizada, se van a seguir sintiendo los tintes acerezados. Es un perfume muy sensual, lo veo ideal para citas, para salidas románticas. La verdad que es un perfume exquisito con una duración de unas 7 horas más o menos. Lo veo completamente unisex y como dije recién, para una cita ideal Amaranto de Mosset Parfum. En el puesto 6 te voy a traer lo que es Paramour de la casa Oman Luxury. Acá
Vamos a tener lo que es una salida afrutada, vamos a tener la nota de frambuesa, es una frambuesa bastante prominente, es más bien ácida, no es tan dulce, va a estar acompañada de una nota de azafrán, una nota de azafrán bastante cálida, bastante especiada, y esto va a estar todo acompañado ya desde el primer momento de un cuero, pero un cuero no tan rústico, es un cuero más bien llegando a ser una gamuza muy refinado, muy sutil, y a medida que empieza a secar empiezan a aparecer los tintes dulces de abatonca, de vainilla, se empieza a tornar levemente cremoso. La verdad que es un perfume muy sensual, muy sexy. No es parecido a lo que es Tuscan Leather, porque en Tuscan Leather tenemos lo que es el cuero más prominente que la frambuesa, y acá es todo al revés. Acá tenemos mucha frambuesa, esos tintes dulces que en Tuscan Leather no los encontramos, tenemos la vainilla que lo hace diferente. La verdad es un perfume muy sensual, muy sexy. Lo veo ideal para lo que son citas también, para lo que son salidas. Es bastante elegante. Lo veo unisex y dura alrededor de unas 8 o 9 horas en piel. Así que Paramour de lo que es Oman Luxury en ese sentido es un perfumazo. En el puesto 5 te voy a traer un perfume que creo que podría haber estado en el top 3. Siento que lo traicioné, pero hoy no va a estar en el podio. Y estamos hablando de Tony Iommi Monkey Special de la casa Serhoff. Acá tenemos una salida alicorada, una salida de ron que va a estar mezclada con una parte tropical de maracuyá, una maracuyá como jugosa, y todo esto va a estar acompañado de cuero, de pachuli, dándole una sensación oscura, maderosa. La verdad que es un perfume ideal para salidas, es un perfume muy exquisito, muy llamativo, me ha traído varios cumplidos. La verdad que en ese sentido es un perfumazo, me ha durado en piel alrededor de unas 10 horas tranquilamente. Lo veo unisex, inclinado hacia el lado masculino, pero bueno, hoy no va a estar en lo que es el podio, en el top 3, pero Tony Iommi Monkey Special, la verdad que en ese sentido es un perfumazo que lo veo ideal para lo que son las salidas nocturnas. Ya estamos llegando a los puestos de más arriba y en el 4 te voy a traer lo que es Harmonious de la casa Bodychea de Victorious. Por favor, señores, a los que les gusten los perfumes de Iris, no dejen de probar este perfume. Acá vamos a tener una salida de Iris muy elegante. Va a estar acompañada de una parte almizclada. Empieza a tener también en la parte media como unos matices levemente alicorados que van soltando ráfagas. Y ya lo que es en el secado empieza a tener esa parte maderosa. Se empieza a sentir un poquito una nota de cuero, un cuero muy sutil. Como para que se den una idea, podría llegar a ser como si fuese un Dior Homme Parfum, pero sin la parte esa oscura que lo caracteriza al Dior Homme Parfum. Es un perfume elegante, con esto vas a ser un verdadero gentleman. Una duración arriba de las 12 horas, la verdad que genera también bastante cumplidos. Es un perfume unisex, quizás un pelín inclinado al lado masculino. Sé que hay mujeres que usan el Dior Homme Parfum, el Dior Homme Intense, así que si les gusta ese tipo de perfumes, prueben lo que es Harmonious de Bodychea de Victorious, porque es un perfumazo de Iris. Y ya llegamos al podio y en el puesto número 3 te voy a traer lo que es Baby Cat de la casa Yves Saint Laurent. Acá, señores, tenemos un perfumazo. Vamos a tener una salida picante de pimienta acompañada por azafrán. Vamos a tener también unos matices levemente ahumados aportados por el incienso. Es un azafrán como acuerado, con esa sensación así tipo a cuero. La salida, la verdad que es una bofetada que te dice acá estoy, y cuando vos pensás que esa salida te va a abrumar, empieza a bajar y empieza a tomar protagonismo lo que es la vainilla. No es una vainilla dulce, es una vainilla más tirando a lo que es la vaina de vainilla, que va a estar acompañada por esos matices de gamuza, con unos matices cálidos, especiados. La verdad es un perfume muy rico, muy llamativo, de los denominados quiebracuellos, te va a traer muchos cumplidos, es muy elegante, su duración es arriba de las 12 horas, proyecta muy bien y lo veo muy unisex. Así que en el puesto 3 tenemos Baby Cat de la casa Yves Saint Laurent, lo que es un perfumazo. En el puesto 2 te voy a traer lo que es Hombre Nómade de la casa de Louis Vuitton. Acá
vamos a tener básicamente una salida de frambuesa, oud, incienso, que es lo que más se va a notar en esa salida. Es una salida bastante ambarada, especiada, ahumada. Es un perfume muy explosivo, muy llamativo. En el corazón se va a sentir una parte de rosa levemente floral, pero esa parte ahumada, pesada, va a seguir hasta el final de la fragancia. Es un perfume que no es para todos los días, yo lo veo más para eventos especiales, más nocturno, requiere una vestimenta por ahí elegante. Es un perfume que te va a dar esa sensación de poder. En el aire deja una estela que da una sensación misteriosa, algo oscura. Perfume que me ha durado en piel arriba de las 12 horas, por ahí hasta 13, 14 inclusive. Perfume muy explosivo, muy llamativo, con una estela bastante pesada las primeras horas. Te puede llegar a traer uno que otro cumplido y lo veo unisex, pero tirando más hacia el lado masculino. Así que en el puesto número 2, Hombre Nómade de Louis Vuitton, para mí es un perfumazo que, si te gustan los perfumes así oscuros, ambarados, amaderados, no podés dejar de probarlo. Y en el puesto número 1, para mí sigue estando lo que fue el mejor lanzamiento del 2023. No lo tengo acá conmigo, lo tengo en el mueble, ahí lo agarro y se los muestro, pero calculo que los que ya estuvieron viendo videos míos sabrán de qué perfume hablo. Estamos hablando de lo que es Oud Maracuyá de la casa Maison Crivelli. La verdad que acá, señores, tenemos un perfumazo. Vamos a tener una salida fresca de maracuyá, no fresca en el sentido de un perfume fresco, pero sino que es una maracuyá que se la siente como fresca, jugosa, con un tinte levemente ácido. Lo voy a poner en la mano porque la verdad este perfume me encanta. Y a medida que empieza a secar, empieza a contrastar con esa parte oscura de lo que es el oud, con esa parte oscura de lo que es el cuero. Es como que ese contrapunto que tiene de esa parte frutal tropical con esa parte oscura hacen que este perfume sea adictivo. Te vas a sentir poderoso, elegante. La verdad que es un perfumazo. No para diario, pero sí por ahí para lo que es salidas o eventos. Lo veo más nocturno. Unisex, tirando también quizás hacia el lado masculino, con una duración en piel tremenda. La verdad que, señores, este perfume que fue para mí lo mejor del 2023 va a seguir estando quizás en varios top de varios reseñadores, porque la verdad que fue un perfumazo. Así que bueno, gente, hasta acá el video el día de hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó, los invito a que se suscriban, a que le den like. Como digo siempre, perfúmense, que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Y nos vemos en un próximo video en el bodegón de los perfumes. Chau.